Es motivo de gozo para mí estar aquí una vez más. He estado en retiros y en una ocasión estuve aquí en la iglesia compartiendo un tema de finanzas personales. Y sé que en esta ocasión ustedes han estado estudiando algunos temas relativos a la familia y precisamente un tema de ese tipo les traigo en el día de hoy. Mi esposa no pudo venir conmigo porque nuestros hijos tienen conjuntivitis. Entonces tenemos ya como 10 días lidiando con ojitos chiquitos y con molestias y ella prefirió quedarse con ellos. Yo he mantenido cierta distancia con ellos para que no se me pegue, porque mañana salgo de viajes y he estado orando para que el Señor evite que ese virus, esa condición me pase y no llevar yo esa contaminación fuera. Y por esa razón ella no está conmigo. La IBI es una iglesia hermana de ustedes, les manda saludos. La IBI sabe que yo voy a estar aquí, ha estado orando en estas últimas semanas precisamente por mi exposición y para que el Señor use lo que vamos a exponer de una manera edificante, que lo use en sus vidas. Así que en lo que nos vamos ubicando, en lo que va a ser el tema de hoy, yo quisiera que oráramos y le pidiéramos al Señor su iluminación, que afine nuestros oídos y nos entone con su espíritu y que podamos escuchar su voz. Así que oremos y pidámosle al Señor su presencia. Señor, en esta mañana yo estoy agradecido de estar aquí con estos hermanos compartiendo tu palabra. Es un privilegio ser tus hijos, es un privilegio pertenecer a tu familia, es un privilegio compartir tu palabra, Señor. Una palabra que muchos no tienen, que muchos no manejan, pero que tú en tu misericordia nos has concedido en nuestro idioma y podemos compartirla los unos con los otros, Señor. Sabemos, Dios, que el trabajo de transformar una vida y cambiar un corazón es tuyo, y tu palabra es el instrumento por excelencia para hacer esa labor. Así que yo te pido en esta mañana que tú estés con nosotros de una manera muy particular y que tú abras nuestro entendimiento, tú abras, Señor, nuestros oídos espirituales para captar, Señor, tus verdades, y que tú pongas nuestra voluntad en la disposición de obedecer y seguir aquellos mandatos que nos corresponde seguir. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu cuidado, gracias por tu atención inmerecida por nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, me disculpan que no me vieron subir con una Biblia, pero lo que pasa es que ustedes tienen una traducción distinta a la que yo tengo. Y yo lo que hice fue que imprimí el texto de la Reina Valera para poderlo leer, y por eso no subí con un texto bíblico, porque mis Biblias son la Biblia de las Américas, que es la traducción que nosotros usamos en la IBI. Yo quisiera hablarles en el día de hoy de la crianza de nuestros hijos, de la crianza cristiana o la crianza bíblica. Yo sé que ustedes han estado revisando una serie de pasajes que tienen que ver con la familia, con el matrimonio, con lo que pasó en el inicio, con los problemas que tuvo la primera familia. Y sería bueno terminar este mes, pues precisamente hablando de una de las tareas más importantes de una familia, que es levantar la próxima generación. Es una tarea difícil, es una tarea desafiante, pero es una tarea honrosa. Es una hermosa tarea que Dios nos ha concedido a aquellos que tenemos el privilegio de tener hijos. Y quizás algunos entienden que esto no le aplica a ustedes, o porque no tienen hijos, o porque ya tuvieron hijos y ya se fueron de la casa y están crecidos. Pero de una u otra manera, casi todos nosotros los que estamos aquí tenemos niños alrededor, o tenemos jovencitos en edad de todavía recibir instrucción, y casi todos estamos vinculados familiarmente a niños y jóvenes en edad de ser instruidos también. Los que están criando, que están aquí, este es un mensaje para ustedes. Los que van a criar, que están aquí, que eventualmente Dios les dará hijos, pues también esto es un mensaje para ustedes. Aquellos que están aquí, que son abuelos, también están en una fase de subcriar a sus nietos de alguna manera y tener una influencia sobre sus nietos de alguna manera. Y otros tienen contactos con niños en su familia, o contactos aquí en la iglesia con jovencitos que todavía necesitan instrucción
de parte de nosotros. Como les decía, la tarea de la crianza es una tarea desafiante, es una tarea retadora para nosotros. Absorbe completamente nuestra persona, nos absorbe económicamente. Los padres saben que es así. Los recursos que los niños absorben, nos absorbe emocionalmente, porque requiere mucha energía emocional, mucha paciencia, mucha devoción, mucha entrega para nosotros levantar a nuestros hijos como se debe, pero también desafía no solamente los recursos económicos y emocionales, sino también que reta, desafía nuestra santidad, nuestro caminar con Dios. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo agregaría a eso: dime cómo crías o déjame ver cómo tú crías y yo te diré quién eres, porque ahí sale todo. En la forma como nosotros lidiamos con los hijos, con nuestros niños, con nuestros jovencitos, ahí sale todo lo que somos, lo bueno y lo malo. Absolutamente todo aflora precisamente por el desafío que representa para nuestra santidad. Y hay mucha confusión al respecto, a pesar de que es tan común que mucha gente, que todo el mundo esté casi criando, casi todos los seres humanos han tenido ese privilegio. Hay mucha confusión al respecto. ¿En qué consiste la crianza? ¿Cuál es el trabajo que nos corresponde hacer? ¿Cuál es la labor que nos corresponde hacer? Como les digo, hay mucha confusión en nuestra generación, en el siglo XXI. Todo este mes entiendo que ustedes lo han titulado con una sombrilla de tema de la familia en el siglo XXI. Bueno, la familia en el siglo XXI está confundida de qué hacer con sus hijos. Muchos padres no saben qué hacer, cómo corregirlos, qué enseñarles. La cultura, el tiempo que vivimos les dice que sencillamente los hijos lo que necesitan es información, educación intelectual, educación técnica, educación profesional para desarrollarse en este mundo competitivo. Pero nosotros sabemos por la palabra que sí es clara que la crianza es mucho más que darle información a nuestros hijos, que educarlos académicamente. Formar un hijo no es lo mismo que informar un hijo. Son dos cosas diferentes. Criar tiene muchas connotaciones que van más allá de la academia. Y nosotros tenemos que entender eso a la luz de la palabra de Dios. Y hay un pasaje que es muy conocido entre nosotros, que está en el libro de Deuteronomio, y que yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen y lo han quizás leído o reflexionado o meditado, y es donde yo quiero concentrar mi mensaje en este día. Deuteronomio 6, vamos a abrir la palabra y busquemos ahí desde el versículo 4 hasta el versículo 9. A partir de este pasaje, nosotros podremos reflexionar en torno, primero, a qué es criar, bíblicamente hablando, qué es formar hijos, bíblicamente. Y en segundo lugar, cuáles son los principios fundamentales de esa labor. Eso es lo que queremos preguntarle al texto, eso es lo que queremos aprender de este pasaje. Leamos entonces desde el versículo 4, Deuteronomio 6, y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este pasaje, un pasaje que escribe Moisés, como ustedes saben, Deuteronomio fue escrito por Moisés. El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Está a la orilla del río Jordán. De este lado estaba el desierto, el río Jordán, y de este lado estaba la tierra prometida, la tierra de Canaán.
Y precisamente antes de ellos entrar a la tierra prometida, Moisés le da 1 o 2 o 3 sermones, no sabemos cuántos fueron, pero le da varios sermones, como le llamamos hoy, y eso es el libro de Deuteronomio. Los últimos sermones, las últimas instrucciones de Moisés antes de que el pueblo ocupara la tierra que Dios le había prometido. Muchos le llaman la segunda ley. Deutero es segunda, Deuteronomio viene de canónico, Deuteronomio es segunda ley, porque ya ellos habían recibido la ley antes de llegar al desierto, digamos entrando en el desierto, al principio en el monte Sinaí, ahí recibieron la ley de Dios, y luego entonces toda una generación murió en el desierto, y ahora esta generación que va a entrar a la tierra prometida, recibe de nuevo una reiteración de la ley de Dios, para que no se olviden, para que lo tengan en cuenta. Y aunque este pasaje claramente habla de la instrucción a nuestros hijos, el objetivo de este pasaje no es tanto criar, es preservar la nación de Israel. Es preservar su continuidad y garantizar su prosperidad. Ese es el contexto. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: si ustedes quieren ser preservados como nación, si ustedes quieren prosperar como nación, críen bien, formen bien a sus hijos, edúquenlos bien. ¿Y en qué lo van a educar? En mis palabras, en las cosas que yo les he enseñado. Eso es básicamente el contexto de este pasaje. Fíjense cómo un poco más arriba, del versículo 1 al 3, leamos del 1 al 3 para que vean este contexto. En el capítulo 6 de Deuteronomio dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para la preservación de la nación, ¿se fijan? Para que tus días sean prolongados, ocúpate de que tú y tus hijos y tus nietos hagan esto. Y sigue en el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y ahí comienza la instrucción que vamos a ver en el día de hoy. O sea que el objetivo de toda esta enseñanza era que la nación fuera preservada y prosperada. Y fíjense el vínculo que Dios hace entre la formación de los hijos y la preservación de la nación y la prosperidad de la nación. Está íntimamente ligado estas dos cosas. Ese es el mensaje, ese es el contexto en el que nosotros encontramos lo que yo quisiera compartir. Los hijos son el futuro, muchos dicen. Los niños, los jóvenes son el futuro. Pero algunos, pensando que ellos son el futuro, muchas veces se han olvidado de su presente. El hecho de que los hijos, de que los jóvenes sean el futuro, implica que tenemos que trabajar en ellos hoy. Porque el día de mañana ellos serán los adultos del futuro. Por lo tanto, requiere que nos invirtamos en ellos en este día, en el día de hoy. ¿Cómo se preserva una nación según este pasaje? Criando bien, formando bien. ¿Cómo prospera una nación? Criando bien, formando bien. Yo creo que si hacemos esa pregunta en el día de hoy, no muchos llegarían a esa conclusión, porque lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día es más un descuido de la labor de la formación de los hijos que una inversión en ellos. Vemos muchos padres muy interesados en su propio avance profesional, en su propia prosperidad y no en la dedicación de sus hijos, a sus hijos y en la formación del carácter de sus hijos. Lamentablemente, esa es la realidad que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado ver. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo crío bien? ¿Cómo yo formo bien?
¿Cómo instruyo bien a mi hijo? ¿Por dónde comienzo? Yo no voy a entrar en los detalles de la crianza, de quién baña al niño, de a qué hora se levantan, cuándo hacen la tarea, si ellos tienen que comerse la comida que yo le pongo ahí o hay que preparar una comida diferente a cada uno de ellos, como algunos de ellos quisieran. Yo no voy a entrar en esos detalles que el Señor les dé mucha sabiduría para lidiar con ellos, pero yo quisiera entrar en los principios generales de la formación de nuestros hijos, que está aquí en estos pasajes. El propósito es cómo podemos nosotros pasar exitosamente el legado que hemos recibido de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera efectiva? ¿Cuál es el ABC de la crianza? Eso es lo que queremos en el día de hoy conocer. Y el primer principio que inmediatamente nosotros lo vemos en el versículo 6, leamos una vez más el versículo 6. Moisés le dice al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón o sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El primer principio de la crianza cristiana, según este pasaje, es que los padres deben hacer suyo lo que ellos enseñan. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, encontrarán un albergue en tu mente y en tu corazón, serán parte de tu vida. Tú le vas a pasar a tus hijos lo que yo te he instruido, pero antes de pasarla a tus hijos, eso tiene que ser parte de ti. Tú tienes que valorar estas enseñanzas, tienes que amar estas enseñanzas, y lo que se ama se vive. Ellos tienen que ver en ti lo que tú les enseñas. Ellos tienen que verte a ti vivir los principios que tú les estás pasando. Si tú quieres que ellos crean algo, tú tienes que creer eso. Si tú quieres que ellos hagan algo, tú tienes que hacer eso. Estos principios estarán sobre tu corazón. Hermanos, qué difícil es para un hijo vivir de una manera que el padre no le muestra cómo es. Someterse a una norma de conducta que él no ve en su papá ni en su mamá. Someterse, o más bien creer y abrazar una fe a un Señor que su papá y su mamá tampoco muestran que tienen devoción, por el cual el papá y la mamá no tienen devoción. Es prácticamente imposible. Es injusto pedirle a nuestros hijos que vivan un patrón y que crean cosas que nosotros no le mostramos a ellos cómo es. De hecho, hacerlo podría provocar y podría producir que nuestros hijos se rebelen contra nosotros, porque le estamos pidiendo a ellos que hagan cosas, que crean cosas y que vivan de una forma que yo no estoy dispuesto a vivir, cosas que yo no estoy dispuesto a creer. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el versículo sigue diciendo, fíjense en el versículo 8 y 9, que es un énfasis de esto. Fíjense que el 8 y el 9 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es parte de la instrucción de Dios, de que estas enseñanzas que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Y qué más tú vas a hacer con ellas? Tú las vas a atar en tu mano, las tendrás como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que estos principios, las verdades del Señor, deben estar presentes en nuestro accionar. La atarás en tu mano. La mano es una representación, es un símbolo de todo lo que yo hago, de cómo yo actúo, de cómo yo vivo. Lo que yo hago debe estar normado por la palabra de Dios. La forma como yo vivo debe estar normada por la palabra de Dios. Atarás estas palabras en tu mano y la tendrás como
insignia entre tus ojos, en tus frentes, en tu frente. O sea, tú verás la vida a través de la palabra de Dios. Los discípulos, o más bien los judíos, entendieron esto literalmente. Y los judíos hoy en día, todavía los judíos ortodoxos, toman este texto de Deuteronomio 6, del 4 al 9, y eso es lo que se llama el Shema judío. Ellos lo escriben en un papelito, lo enrollan y lo guardan en una cajita de piel y se la amarran aquí y se lo amarran aquí o aquí, porque eso es lo que dice el texto. Estas palabras que yo te mando hoy, la pondrás en tu frente, la pondrás en tus manos. Pero eso puede ser simbólico, muy hermoso, pero el espíritu del mandato, lo que el mandato tiene detrás, es que todo tu accionar en la vida debe estar, como ya les dije, regulado por la palabra, y toda tu visión de la vida debe estar determinado por la palabra de Dios. Al punto que lo escribirás en los postes de tu casa. En tu casa, esto es como un letrero. La palabra de Dios es como un letrero, que todo el mundo está atento, pendiente, lo tiene presente. Y en tus puertas, las puertas de la ciudad, en la comunidad también. Y todo eso es para que tus hijos sepan cómo deben vivir, lo que deben hacer. Estarán en tu corazón, estarán en tu mano en todo lo que tú haces, estará en tu frente en la manera como piensas, estará en tu puerta porque tu ciudad está bajo esa palabra, y tu casa también estará normada bajo la palabra de Dios. Así los hijos van a aprender, así los hijos van a ser formados. Es un gran compromiso. Qué absurdo, hermanos, es pedir que mi hijo crea algo que yo no creo, que mi hijo viva algo que yo no vivo, que mi hijo confíe en un Señor que yo no confío. ¿Qué hago yo cuando hay un problema en la casa? ¿Qué hago yo? El hijo lo percibe, el hijo está ahí pendiente, viendo. Él me ve orar, él me ve tranquilo en medio de la tormenta de mi casa, de mi hogar. Él me ve confiar en Dios. Él me ve esperar en mi Señor. O él me ve desesperado, o él me ve irritado, o él me ve quejándome de mi Señor. ¿Cómo ve mi hijo que yo trato a mi esposa? ¿O cómo ve mi hija que la mujer trata a su esposo? ¿Ve ella una relación gloriosa que refleja la unión entre Cristo y la iglesia? ¿Lo ve ella en el matrimonio de sus padres? ¿Lo ve? ¿Se siente ese hijo, esa hija respetada por sus padres? Entonces estas son cosas, hermanos, tremendamente prácticas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, en tu mano, en tu frente, en tus puertas, en tus dinteles de las puertas. Porque es absurdo pedirle a mi hijo que viva algo que yo no vivo y hacer cosas que yo no hago. Ese es el primer principio que vemos ahí, hermanos. Y cuando no hemos hecho las cosas como hemos debido, cuando nos hemos equivocado con nuestros hijos, cuando no hemos sido consistentes porque hemos pedido cosas, esperado cosas de ellos que nosotros mismos no vivimos, vayamos donde nuestros hijos, no importa la edad, y pidámosle perdón. Hijo, hija, yo no he sido de ejemplo para ti en esta área de la vida, en este aspecto de la vida, en esta forma que he tenido contigo, o con tu mamá, o con tu papá, o con tus hermanos. Perdóname, mi hijo. Es una forma de mostrarle el evangelio, porque al pedirle perdón también tengo la oportunidad de decirle: mi hijo, perdóname porque yo soy pecador. Por eso Cristo fue a la cruz, por mis pecados. En una ocasión yo estaba con mi hijo menor tiene 4 años y medio, se llama Daniel, él es bien tremendo, y yo en su algarabía diaria que él tiene todos los días, yo le llamé la atención y lo hice de una manera que yo entendí fue pecaminosa.
Me irrité mucho, me molesté mucho y le alcé la voz y le dije, estate tranquilo, y él se quedó como. Un poco más adelante, ese mismo día, yo fui donde él y le dije, mi hijo, perdóname. Y él me preguntó, él quizás se había olvidado ya, me dice, ¿por qué? Bueno, porque yo te hablé alto, te hablé mal hace un momentito. Y él así como que nada había pasado, me dice, ok. Entonces yo le dije, pero tú entiendes lo que yo te estoy diciendo, o sea, tú entiendes que yo te estoy pidiendo perdón porque yo te hablé mal. Sí, está bien, ok. Yo no me sentí muy perdonado que digamos, pero aunque él en su corta edad no haya captado la dimensión o la importancia de lo que hice, yo sé que él lo va a captar eventualmente. Y fue una oportunidad para él verme humillado delante de él porque le falté el respeto. Lo hice de una manera inapropiada y pecaminosa y verme pedir perdón, él entiende que yo también cometo errores y es una forma de enseñarle a él que cuando él cometa sus propios errores, él tiene que pedir perdón también. Si papi lo hace, yo lo hago también. Pero a veces nosotros los padres queremos que los hijos muestren arrepentimiento y pidan perdón cuando nunca han visto a su papá modelarle cómo se pide perdón, cómo se reconoce un error. Yo he tenido en consejería múltiples matrimonios, múltiples parejas, donde una de ellas me dice, pastor, es que fulano nunca pide perdón. Mi esposo no pide perdón, él nunca pide perdón. O mi esposa nunca pide perdón, nunca. ¿Cómo en un hogar se va a aprender a pedir perdón si el padre o la madre nunca lo hace, nunca lo manifiesta, nunca lo exhibe? ¿Cómo se va a conocer ese concepto de pedirle perdón a Dios si entre nosotros no nos pedimos perdón tampoco? Eso es una sola ilustración, hermanos, de este primer principio. Estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Tenemos que vivir lo que vamos a enseñar. Si no lo vivimos, seremos inefectivos al pasar ese legado espiritual. No funcionará. Podría generar todo lo contrario, rebeldía e ira contra nosotros. El segundo aspecto, hermanos, que vemos aquí, el B de la crianza. El primer punto era el A de la crianza, porque es el ABC de la crianza. Son 3 principios que quisiera compartir. El A es ser ejemplo. El B tiene que ver con que nosotros tenemos que comprometernos a una vida de instrucción cotidiana hacia nuestros hijos. Instrucción es el segundo principio que vemos aquí. Fíjense que dice, literalmente en el versículo 6, luego, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Ahora viene el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y el versículo 8 y el 9 es parte de esta instrucción. Y las atarás como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Instrucción, 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 repetición. Las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos. La traducción, Las Américas, que es un poco más precisa que la Reina Valera, miren cómo lo dice. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y ahí es que sigue entonces. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Usted tiene 2 sitios donde puede estar, o en su casa o afuera, ¿verdad? O sea que lo que eso dice es que tú vas a hablar en todo lugar con tus hijos de estas cosas, en tu casa o afuera. Y luego dice, y al acostarte y cuando te levantes, o usted está durmiendo o está parado, ¿verdad? En todo momento, en todo tiempo. Tú vas a repetir estas cosas a tus hijos en todo lugar, en todo tiempo, diligentemente a tus hijos. Y lo tendrás en tu mano, y lo tendrás en tu frente, y lo tendrás en tus puertas, y lo tendrás en tu casa. Instrucción regular a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el índice
de esta instrucción. Este texto nos habla del índice que debemos tener, no detallado, pero hay algunos principios que están aquí. Fíjense que el versículo 4 y el versículo 5 nos dan dos verdades extraordinarias. ¿Qué es lo que Dios le dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la primera declaración que aparece ahí. Y más adelante en el versículo 6 se dice, y estas cosas se las repetirás a tus hijos. ¿Qué tú le vas a repetir a tu hijo? Que Jehová uno es. ¿Y qué significa eso? Que Él es Señor supremo, que Él es Dios de todo, que Él es dueño de mi vida, que Dios lo controla todo, que Dios es absolutamente soberano sobre su creación. Yo tengo que bañar todo con la presencia de Dios en mi vida. Vamos a comer, bendecimos los alimentos. Recibimos una bendición de alguien, tenemos gratitud a Dios. Hay una prueba, una enfermedad en mi vida, vamos a orar. Hay una incertidumbre, pidamos sabiduría. Tenemos alegría, cantemos a Dios. Mis hijos tienen que ver constantemente que Dios es Señor, que Dios es supremo, que Jehová uno es, que no hay nadie como Él. Estas cosas se las repetirás a tus hijos. Y hay, hermanos, hay increíbles detalles en nuestra vida a través de los cuales nosotros podemos dejarles saber a nuestros hijos que Dios está presente en todo, en todo, en todo. Y eso es lo primero que nosotros vemos en este pasaje. Escucha, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es la parte de la oración judía más tradicional. Esto es básico para los judíos, que Dios es supremo Señor de nuestras vidas. Nuestros hijos tienen que ver eso. Tienen que verlo vivir en nosotros, tienen que escucharlo de nosotros y tienen que sentirlo en la manera como nosotros nos relacionamos con Dios. Y hay un segundo aspecto que está ahí mismo en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero, reconocer su señorío. Segundo, amarlo con todo tu corazón. Y ahora es que dice, y enseñarás estas cosas. ¿Cómo yo enseño a mi hijo a amar a Dios? ¿Cómo yo lo estimulo a amar a Dios? La mejor forma de estimular un corazón a que ame a Dios es presentarle el evangelio de Jesucristo constantemente. ¿No es esa la razón por la que yo amo al Señor? Cuando yo veo mi pecado y mi condición, yo veo mi necesidad, y yo entiendo que Dios me ha amado en mi condición de pecado, estando yo muertos en delitos y pecados. Dios me ha amado, que entregó a su Hijo por mí en la cruz, y ahora yo puedo arrepentirme, yo puedo tener una relación de padre a hijo con Dios. Qué extraordinario es que cuando yo fallo y yo peco, yo puedo ir donde Dios y pedirle perdón. Y qué bueno es saber que primera de Juan 1, 8 y 9 me dice que Él me perdona, que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Piensa en alguna persona que tú consideras tu enemigo, o que tú consideras que no es santo de tu devoción, como dicen, que te cae pesado, que es una persona que te irrita, que te saca de tus casillas. Imagínate que esa persona ahora se convierte en el objeto de tu amor, que tú estás dispuesta a hacer el mayor de los sacrificios por esa persona. Yo no me imagino haciendo eso. Yo no me imagino haciendo eso. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Nosotros éramos sus enemigos, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios entregó a su Hijo por nosotros en la cruz, para que yo fuese ahora hijo de Él, siervo de Él. Preséntale el evangelio a tus hijos. ¿Cómo le presento el evangelio
a mis hijos? La mejor manera, la mejor forma de comenzar es pastoreando su corazón. ¿Qué significa pastorear su corazón? Hermanos, nuestros hijos constantemente se están portando mal, están haciendo lo indebido, están hablando alto, no se portan bien en público. Hay muchas cosas que ellos hacen. Ellos no comparten con los niños, ellos pelean, ellos irritan. Y nosotros estamos muy atentos a todo lo que ellos hacen mal y los corregimos y corregimos su conducta. Bájate de ahí, no hables así, comparte, mi hijo, comparte, que eso no es tuyo nada más. No ese es el trabajo del padre constantemente. Pero hay un trabajo adicional del cristiano, del padre cristiano, y es que un niño que no quiere compartir, no es solamente enseñarlo a compartir, tú tienes que compartir, aprende a compartir, ¿oíste? Y ya. Nos quedamos ahí. Hay que decirle, mi hijo, ¿por qué tú crees que tú no quieres compartir? Él no se lo va a decir, él no la va a sacar. Él va a decir, mi hijo, eso es egoísmo. Tú quieres que todo sea para ti y eso es pecado. Por eso Cristo fue a la cruz. Cuando un niño habla alto y le falta el respeto a un padre, que sea la última vez, ¿usted oye? Ok, lo vamos a dejar ahí. Hay que sentarse con él y decirle, mi hijo, eso es rebelión. Tú no te quieres someter a la autoridad. O sea, además de la conducta, hay un pecado detrás que hace que esa conducta sea, y yo entonces al señalarle la rebelión, yo le digo, eso es pecado, mi hijo. Tú necesitas a Cristo, como yo lo necesito también. Y así sucesivamente hay múltiples oportunidades en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos, que nosotros tenemos que poner atención a sus malas conductas, pero a los pecados que hay detrás de sus malas conductas, para señalarles sus pecados y atraerlos a Cristo. Nadie viene a Cristo si cree que está bien. Nadie viene a Cristo si cree que no es pecador. Es el pecador que viene a Cristo, porque en Él tenemos redención. Entonces nuestra primera tarea es crear en nuestros hijos una conciencia de su necesidad del Señor. ¿Y cómo se crea eso? Mostrándoles sus pecados en medio del día a día y presentándoles a Cristo. Y en ese proceso, cuidémonos nosotros de no embarrarla. Porque un niño que sube la voz, y ahora yo le digo y lo corrijo y le digo, a mí no me suba la voz, usted está loco. Usted no puede subir la voz. ¿Y yo? Y cuando el niño se está quejando constantemente, yo le digo, ¿por qué es que tú te quejas tanto? Tú tienes que estar agradecido, muchacho. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? No me estoy quejando también contra él, porque él no tiene el comportamiento que yo quisiera. Esas inconsistencias los niños la detectan, la disciernen y nos dificulta. Hermanos, mi principal tarea como padre es ser un evangelista de mis hijos hasta que conozcan a Cristo. Es ser un evangelista, mostrarle el evangelio. En una ocasión al pastor muy conocido Moody, D.L. Moody, fue a un servicio evangelístico en una iglesia pequeña y al otro día le preguntaron, ¿cómo te fue? ¿Cuánta gente se convirtió? Y él dijo, bueno, se convirtieron 2.5, a 2 personas y media. Y alguien le dijo, bueno, 2 adultos y un niño. Dijo él, no, 2 niños y un adulto. Porque si tú conviertes un niño, el niño tiene toda una vida por delante para servir a Cristo. Entonces fueron 2 niños y un adulto. Eso es convertir un niño, es convertir una persona completa, porque por toda su vida podrá servir a su Señor. Y entonces, hermanos, yo lo primero que tengo que enseñarle a mis hijos es que Dios es supremo sobre todo. Jehová uno es. Tu vida cotidiana tiene que estar bañada por Dios en todas las esferas. Y el niño y los niños tienen que percibir, y nuestros hijos tienen que percibir que Dios controla nuestras vidas y es Señor y Dios de nuestras vidas. Número 2, enseñarles el evangelio, como al mostrarles sus conductas, que sus conductas obedecen a pecados que hay detrás y que ellos necesitan a Cristo. Y número 3, necesitamos también enseñarles a obedecer a Dios. Y aquí voy a traer un pasaje que muchos de ustedes conocen, pero para ayudar a este punto. En Efesios 6, versículo 4,
Pablo le instruye a los efesios y les dice: vosotros padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Cuando el niño oye de Cristo, cuando el niño conoce de Cristo, o el joven conoce de Cristo, pues hay que enseñarle que hay que someterse al Señor, hay que obedecer a Dios y crecer en el Señor. Entonces este es el contenido, hermanos: la supremacía de Dios, el evangelio y obedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y tenemos que hacerlo, y no quiero dejar esto pasar de lo desapercibido, de una manera intensa. Las repetirás a tus hijos diligentemente. Dice la traducción de las Américas: diligentemente las enseñarás a tus hijos. Eso es una sola palabra en el original. Significa literalmente sacar filo. Sacar filo. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Sacar filo. No sé si muchos o los que están aquí, la mayoría, recuerda los amoladores que pasaban por nuestras calles antes, que amolaban cuchillos y tijeras. Era como una especie de rueda, donde la rueda se movía y ellos ponían el filo del cuchillo, pero no se veía muy bien cómo el filo iba saliendo, y uno veía que era un trabajo poco a poco, y él primero ponía el cuchillo y le daba la rueda, y habían pequeñas partículas de metal que caían a los lados de la rueda, y al final de mucho trabajo y de mucho doblarse y de mucha dedicación, el cuchillo finalmente terminaba cortando como una gilet, como decimos nosotros. Ese es el trabajo de los padres con los hijos. Es como sacarle filo moral y espiritual a nuestros hijos. Es estar diciendo las cosas muchas veces, la misma cosa, hasta que cojan filo, hasta que aprendan. Eventualmente, hermanos, ellos estarán filosos espiritualmente y moralmente, pero tenemos que ser persistentes con nuestro trabajo. Esto requiere una intensidad excepcional, un compromiso nuestro para enseñarle a nuestros hijos estas cosas. Y que a veces en el momento más trivial de nuestra existencia ellos puedan aprender alguna verdad. Hace poco yo estaba jugando parché chino con un hijo mío. Ustedes conocen el parché chino, ¿verdad? Sí, lo conocen, ¿no? La mayoría no lo conoce, parece, pero son como 4 esquinas donde hay fichas, y con el número 5 uno sale de la casillita esa y uno le da la vuelta para uno entrar en el centro. Y mi hijo de 8 años, de 9 años, estaba jugando con él, y sucede que a mí no me salía el número 5 y yo no podía salir del cuadrito. Y mi hijo ya había dado casi la vuelta de todas sus fichas y yo no salía de ahí. Y yo tiraba y en un momento dado mi hijo me dice: oye, papi, pero qué mala suerte tú tienes. Digo yo: mi hijo, la suerte no existe. La suerte no existe. Si yo estoy ahí es porque Dios me quiere ahí por alguna razón. Usted podrá decir: oye, pero ¿qué tiene que ver Dios con un parchecito? Bueno, hermanos, en el mundo de mi hijo, eso es una manera de enseñarle soberanía de Dios. Honestamente, a mí como que me salió eso. Yo no lo planifiqué. Pero si Dios está presente en nuestras mentes, en detalles como esos, y que yo le pueda decir a mi hijo: la suerte no existe, mi hijo. La soberanía de Dios es que existe. A su nivel, en un parché, él capta la idea. Cuando él crezca, ese principio se le queda ahí. Y él va a asociar entonces la soberanía de Dios con otros aspectos de su vida. Ese es el segundo aspecto, hermanos, de la crianza cristiana. La instrucción devota e intensa de los padres para que nuestros hijos aprendan que Dios es soberano, que Dios nos ha amado en la persona de Jesús, que es el evangelio, y que obedezcamos a Dios. Y el tercer y último aspecto de una crianza cristiana que está en este pasaje y que está implícito en el pasaje es que, hermanos, los padres deben estar presentes en la vida de sus hijos. Presentes. ¿Cómo ustedes interpretan el versículo 7? Al final, que tú vas a hablar de estas cosas a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes.
¿Cómo tú entiendes? ¿Cuál es la aplicación de eso? Tú tienes que estar con tu hijo todo el tiempo que sea posible. Todo el tiempo que sea posible. Yo no voy a poder llevar a cabo ese pasaje, enseñar a mi hijo, estando en mi casa, estando en el camino, cuando se acueste, cuando se levante, si yo no procuro diligentemente también estar con él, estar presente con él. Esto va a requerir sacrificios de parte de nosotros. Va a requerir que nosotros empleemos tiempo que antes se lo dábamos a la televisión o al hobby o a los amigos. ¿Para qué? Para dárselo intencionalmente a mis hijos. Porque, hermanos, el mejor momento para criar, ¿ustedes saben cuál es? Cualquiera. Los hijos no aprenden de que esta noche yo voy a tener una charla de crianza con mis hijos. Mis hijos, prepárense que a las 8 vamos a hablar. Y les voy a dar un sermón de crianza. Eso no funciona. Tiene que ser viviendo con ellos, al lado de ellos, haciendo tarea, comiendo, jugando, yendo donde los amiguitos y el padre ahí presente, viendo los amiguitos del hijo y el papá observando, y luego le dice: mi hijo, tú sabes que yo vi a tu amiguito haciendo tal cosa, ¿qué tú crees? Y hablando con ellos. Eso es criar, es acompañar al hijo, es en tu casa, es cuando tú vas por el camino, es en la medida que la vida transcurre, no es dándole charlas y sermones de lo que es la crianza y de cómo él se debe comportar, es viviendo con él. Y obviamente esto es difícil en el día de hoy, en el siglo XXI, porque vivimos en ciudades que son complejas, que no nos dejan ir a nuestros hogares a comer ni a almorzar, que nos sacan de noche en actividades sociales y hasta de la oficina. Pero tenemos que ser celosos, hermanos, del tiempo de nuestra familia, celosos, absolutamente celosos. Pregúntate si tú estás haciendo y yo estoy haciendo el mejor esfuerzo para estar la mayor cantidad de tiempo posible con mis hijos. Si lo estás haciendo, bien. Pero si hay algún ajuste que hacer, hazlo. Este es el momento. Cuando tus hijos están creciendo, cuando tú tienes todavía una influencia sobre ellos. Tratemos de estar ahí. No subestimemos el efecto de nuestra presencia al lado de nuestros hijos. Es ahí que nosotros vamos a aprovechar las oportunidades para enseñarle a nuestros hijos las cosas que tenemos que pasarles. Al final, ¿de qué se trata la crianza, hermanos? Se trata de formar en nuestros hijos un carácter y una cosmovisión conforme a la esperanza, conforme a la palabra de Dios. De eso se trata. Formar un carácter y una cosmovisión, una manera de ver el mundo conforme a la palabra de Dios, con la esperanza de que ellos entreguen su vida a Cristo. Esa es la labor de nosotros. Formar su carácter, formar su cosmovisión, según la palabra de Dios, con la esperanza de que ellos lleguen a amar a nuestro Señor, de que lleguen a entregarse a Cristo. Y hermanos, las ocupaciones de hoy en día nos hacen muy difícil vivir esto, muy, muy difícil. Pero tenemos que ser intencionales si vamos a ser efectivos en pasar este legado a nuestros hijos. Tenemos que ser intencionales. Hay cosas irrelevantes que tenemos que sacar de nuestra agenda. Cosas secundarias. ¿Para qué? Para colocar a nuestros hijos y a nuestra familia ahí. Y en eso consiste el ABC de la crianza cristiana. Consiste en 3 aspectos. Estas 3 palabras, recuérdenlas. Ejemplo, instrucción y presencia. Ser ejemplos, instruirlos en las verdades de la palabra y estar presentes ahí para poder pasarle la instrucción. Pero hay 2 cosas con las que yo quisiera terminar en este día, 2 cosas importantes que quizás son como marginales a este sermón, pero son importantes. ¿Qué pasa con aquellos que ya han criado y que sus hijos ya han ido y que quizás me han dicho o se le ha pasado la oportunidad de hacer estas cosas y me han dicho, eso pasó en una ocasión que tuve la oportunidad de hablar de este texto también: pastor, si ese sermón hubiese llegado 15 años antes, yo se lo hubiese agradecido, pero ya no es tiempo. Bueno, hay una oportunidad, hay una esperanza de redimir si yo hice mal mi trabajo.
rescatar un poco lo mal que hice. Y yo puedo ir donde mis hijos y pedirles perdón y decirles: mis hijos, yo no tenía la claridad que yo tengo hoy, yo no tengo la luz que yo tengo hoy, perdónenme. Perdónenme porque no fui el padre, no fui la madre que debí ser. Pero yo he conocido al Señor, he conocido su palabra y veo mis errores. Le pido perdón a ustedes y le he pedido perdón al Señor por eso, y ojalá el Señor me dé una oportunidad de, digamos, reivindicar o de poder ofrecerles a ustedes una enseñanza distinta en los años que me quedan. Esa es una posibilidad para algunos quizás que ya han pasado por la crianza y quizás no tuvieron la oportunidad de vivir estas cosas. Y un segundo mensaje quería dejarles a las madres solteras, que es tan común en nuestro país. Un alto porcentaje de los niños de nuestro país nacen en hogares que no tienen padre, no está el hombre. Las estadísticas dominicanas al respecto indican que más del 70% de nuestros niños nacen en un hogar donde el padre o no lo ha declarado o no está presente. O sea, lo declaró pero no está presente. 70%. Y las madres han tenido que hacer una labor que le corresponde a dos, hacerlas solas. Y es mi oración que el Señor les fortalezca, les dé sabiduría, les dé esperanza de que si hacen su labor con dedicación, el Señor honrará su labor y el Señor traerá sanidad a sus familias. Pero es difícil, es duro levantar económicamente, moralmente, espiritualmente una familia sola. Así que el Señor sea con ustedes. El Señor es por ustedes. Confíen en Él, en su trabajo. Hermanos, que Dios nos dé el deseo de vivir esto. Que Dios nos dé el deseo de ser ejemplo para nuestros hijos. Que podamos ser críticos con nosotros mismos. Que Dios nos dé la disposición de educar, instruir repetidamente, diligentemente a nuestros hijos. Y que Dios nos dé la posibilidad de estar ahí, presentes para ellos, lo más que podamos, que al final, el resultado, si hacemos eso, Dios lo honrará. Que el Señor sea con nuestras familias y que nos ayude a caminar. Oremos. Señor, yo quiero darte las gracias en esta mañana por tu palabra, que es el contenido, es lo que ha dado carne a lo que hemos dicho. Señor, y tú conoces las familias de esta iglesia, yo no las conozco, pero tú sabes lo que cada una de esas familias necesita. Yo te quiero pedir, Señor, que a través de tu Espíritu, por tu gracia y por tu misericordia, tú suplas según la necesidad de cada familia. Que tú traigas, Señor, armonía y traigas reconciliación en aquellas familias que están fracturadas producto del pecado de uno o de varios de sus miembros. Que tú traigas, Señor, también aquellas familias que están confundidas en lo que los padres deben hacer. Tú traigas sabiduría y dirección y endereces sus pasos. Que tú también traigas, Señor, en los hijos que se han rebelado contra sus padres, tú traigas convicción de pecado y tú les hagas entender que someterse a sus padres es algo justo según tu palabra. Señor, sana nuestras familias, sé con nosotros y ayúdanos, Señor, a formar una generación para ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.